Hola, bienvenidos a Espiritualmente Fit, un podcast donde cada día creceremos juntos espiritualmente, fortaleceremos la fe, hablaremos a calzón quitado, sin tapujos. Acompáñenos en este entrenamiento espiritual. Iniciamos. Hola, bienvenidos a este segundo episodio de Espiritualmente Fit con el padre Juan Carlos Jaramillo y Marcela Jaramillo. Hoy traemos un tema que es un poco espinoso, pero sabemos que les va a gustar. Despojándome del miedo. Padre, despojándome del miedo. Bueno, bendito me Dios, Lina. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a Marcela por acompañarnos para este tema de despojándome del miedo. Marce, ¿cómo así que despojándome del miedo de qué? Bueno, yo creo que ahorita es solo la introducción, ya vamos a entrar en materia, pero lo que sí les recomiendo es que estemos abiertos en ese momento a recibir esta palabra de bendición en nuestras vidas para que verdaderamente esta palabra entre a lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a despojar tantas cosas que tenemos allí guardadas. Así es. Bueno, padre, a veces nosotros por miedo dejamos de hacer muchas cosas y después cuando pasa el tiempo y nos arrepentimos de lo que no hicimos, ahí el miedo nos empieza a atormentar ya un poquito, ¿no? Entonces el miedo nos quita mucho. El miedo es uno de los tres grandes enemigos de la vida espiritual. Son el miedo, la pereza y el orgullo. Tres enemigos de la vida espiritual. Apréndaselo, Lina, y todos ustedes, queridos televidentes. Tres enemigos de la vida espiritual son miedo, pereza y orgullo. Detienen completamente todo proceso de crecimiento espiritual. Padre, muchas veces posponemos proyectos, sueños y hace poco usted lo hablaba en una homilía precisamente de que usted decía, no, es que cuando yo tenga me voy a ir con mis amigos de paseo, cuando yo tenga y empezamos a posponer, pero en el fondo yo creo que no es cuando yo tenga, sino como un miedo que hay por ahí en el fondo que no nos deja dar ese primer paso y arriesgarnos y decirnos, yo no tengo un peso, pero me voy de paseo con mis amigos, yo no tengo un peso. Y mire, padre, que quiero contarle una experiencia. A mí me pasó, yo venía ahorrando y yo tenía un proyecto y era muy diferente. Y llega mi mejor amiga un día y me dice, Lina, vamos para Europa a hacer un Eurotrip. Y yo dije, pero esto, o sea, siempre yo había dicho, qué chévere conocer Europa. Mucha gente me hablaba de Estados Unidos y yo decía, a mí me gusta más Europa. Cuando ella dice esto, yo dije, ¡ah! ¿Y mis ahorros para mi otro proyecto? Y yo a lo último de tanto pensar, yo dije, ¿qué cuento? Nos vamos. Y hoy yo creo que si yo no hubiera arriesgado eso y digo, sin miedo me voy, que se vayan todos los ahorros, estaría muy arrepentida, padre. Entonces yo creo que hay que tirarse el charco. Ahí el tema se convierte en un tema muy espinoso porque hasta dónde es miedo y hasta dónde se puede convertir en responsabilidad. Porque son cosas que van aparentemente muy ligadas y entonces, ¿en qué momento yo puedo decir, lo hago así? Y no estoy actuando de manera irresponsable o me estoy dejando llevar por otros enemigos de la vida espiritual también, que ahora vienen otros tres enemigos que son poder, placer y tener. Porque hasta dónde me mueve a mí verdaderamente que lo que yo voy a hacer es un crecimiento para mi vida espiritual que me construye como persona, porque realmente estamos en unos episodios o en un espacio que se llama Espiritualmente Fit. Entonces, aquí es muy importante entender que no solamente me mueve la vida espiritual, sino que también tiene que haber una integralidad en la vida, en lo que yo soy. Y recuerden que el ser humano no es solamente espíritu, ni mente, ni cuerpo, sino que somos varias dimensiones, dimensión social, espiritual, afectiva, emocional, humana, académica y laboral. Esas dimensiones, ¿cómo se equilibran? Y hasta dónde yo puedo poner en riesgo. Cuando pongo una de ellas en riesgo, estoy poniendo todo el plan en riesgo. Entonces, claro, para una persona como tú, que tú eres soltera, que tú no eres la que responde por tu mamá ni por tu abuelita, puedes llegar a darte ese lujo y ese permiso de decir, no, es que esto era un proyecto que yo tengo, pero lo puedo posponer. Transformar. Exacto, transformar, porque no soy la directamente responsable. Porque visto así, entonces una persona diría, no, pues entonces es que yo también tengo un sueño de irme de paseo, yo qué sé, para Playa Blanca. O sea, ni era Cartagena ni Santa Marta, no quiero un poquitico antes, Playa Blanca. Y yo tengo la plata del arriendo. Y entonces, pues Lina me motivó y el podcast de Padre Juan Carlos, por favor, no, Espiritualmente Fit, me motivó a que lo haga y entonces yo me voy. Y ellos dijeron que sí, que uno tiene que arriesgarse y pues yo me arriesgué.
y pues dejó los hijos sin Se fue con la plata del se fue con la mercado. plata del mercado, del arriendo, dejó sin arriendo la casa, los muchitos en comida, porque es que dijeron que hay que romper los miedos. ¿De qué dices, Marcela? No, ya, eso es un acto de irresponsabilidad. Entonces, ¿por qué lo pongo así? Porque por eso en nuestra intro dice, aquí hablamos de esa calzón quitado. No podemos dejar que la cosa como quede ahí medio así como entredicha, no. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa y punto. Entonces, ¿hasta qué punto mi responsabilidad en las dimensiones de la vida del ser humano me permite hacer o actuar? Y no se convierte en miedo, sino en responsabilidades que yo manejo. Entonces, en tu caso, volvemos y decimos, el caso particular de Lina, que no responde directamente por su familia ni por el arriendo y estas cosas, puede darse esos permisos especiales. Cosa que una persona que tiene una responsabilidad, padre, yo tengo eso, pero no es responsable, entonces vuelva a ser responsable. Primer paso, vuelva a ser responsable. Porque si usted no es responsable, pues permítame, le informo que usted no está haciendo absolutamente nada. Entonces, hay que entender que hay que vencer el miedo, sí, pero no me puedo dejar dominar entonces por el placer, ni por el poder, ni por el tener. Porque entonces a mí, ¿qué me lleva? ¿Qué me lleva a mí a hacer esto? Ah, no, porque es que si yo venzo esto, yo voy a demostrar que yo sí puedo. Y entonces le dice un amiguito al otro, vea, tenga, usted es capaz de soplar, sople, hágale, Lina, tampoco, a ver, le da miedo a ver, Lina no quiere, ay, Lina, hágale, verá, pegue un ploncito y verá. Ahí se quedó. Ajá. ¿Le da miedo? Hágale, mami, pruebe. Ese le da miedo. Entonces ella para decir, ay, no, a mí no me... Entonces, venga, me pego mi sopladita, la embarró. Y están diciendo miedo. Entonces, ella demostró que tenía poder para ir dando, si yo me quedo soplando, y entonces, ¿qué, Linita? ¿Cómo vamos? Entonces, ahí el miedo aparentemente le voltea a hacer. Y nosotros, los latinoamericanos, específicamente los colombianos, tenemos que cuidar mucho eso. Porque usted quiere que un colombiano le haga algo, dígale, usted no es capaz. Rételo. Inmediatamente, por mero orgullo, le demuestra que él sí puede y lo hace por, diríamos, de mera pica. Sí. De mera pica le demuestro que lo hago. Yo le muestro que yo sí puedo. Pues es mejor demostrarle que yo no puedo. No, no sale Ah, nada a nadie. exacto, no le muestre nada a nadie, menos cuando es como tan a la fuerza. Ah, ¿a usted le da miedo que nos vamos a tomar una cerveza porque su marido le dice que le pega si anda conmigo? ¿Usted le da miedo a su marido? Ay, Marcela tan boba, que marido la regaña si anda con nosotros. Camine, vámonos. Usted no le tenga miedo a su marido. ¿Hasta dónde es miedo? ¿Hasta dónde no? Mire, es que pues, usted es una mujer casada, usted es una niña, vaya para su casa, llegue a su hogar, después de su trabajo no tiene que estar andando tomando cerveza, y menos sin consultar con su esposo, también llega del trabajo, los niños están en casa. Entonces mire que ya no son miedos. Entonces, ah, no, es que a usted le da miedo que el placer que se siente tirarse de una cascada de N cantidad de metros y usted no sabe nada, pero usted siente una adrenalina cuando usted caiga ya. Tírese y verá, pero es que usted no sabe nadar. Entonces, ¿qué va a hacer allá? No, allá lo sacamos. Vuelve y juega la responsabilidad. Sí. Entonces, ¿en qué momento? ¿En qué momento me mueve el miedo? ¿En qué momento me mueve el placer, el poder y el tener? ¿O en qué momento me amarra el miedo, el orgullo o la pereza? Esos 6 elementos, como tan difíciles de manejar, tienen que estar en todo momento al orden del día. ¿Sabe, padre, que precisamente sobre ese tema escuchaba en otro podcast que hablaban que cuando uno va a una entrevista de trabajo, normalmente uno llega y se encuentra con un panorama y uno dice, uy, yo como que no estoy preparada para ese trabajo. Pero hablaban de que el hombre normalmente dice, ah, yo no sé hacer eso, pero yo me voy. En cambio, nosotras las mujeres tendemos a aplicar un poquito más ese tema de la responsabilidad de la que usted está hablando ahorita, de decir, yo no sé hacer eso, yo mejor no aplico. Entonces, ahí también hay como un tema de género, podría ser, o por qué las mujeres somos como más responsables, podríamos decirlo. Yo pienso que irnos más al tema del género en este caso sería volver a lo que somos nosotros, seres corpóreos, espirituales. ¿Qué se necesita allí? Espíritu Santo. Entonces yo no me dejo retar. Dicen que un bobo abuchado mata hasta la mamá. Bobo pedaleado. Si un bobo pedaleado hasta la mamá le pega, pues, si le toca. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues
no es por demostrarle nada a nadie, no es porque me abucharon, porque me chuzaron para que lo haga, sino que necesito la fuerza del Espíritu Santo. Y ahí entra en juego la vida espiritual. ¿Cómo entra en juego la vida espiritual? En el momento en que yo tengo el don del dominio propio para saberme contener y decir, mire, no, gracias. El don de ciencia y de sabiduría para decir, esto lo debo hacer o esto no lo debo hacer. Ese discernimiento que me permite a mí saber qué debo y qué no debo hacer. Ahí es donde la vida espiritual entra en juego. Y aparentemente, la que tendría que ser la cenicienta de la historia, se convierte en que no es una cenicienta, en que es la que dirige el barco. Pero es la vida espiritual. Porque entonces a la chica le era, ay, venga, pegue un plon ahí suave, que con eso tal. Es que usted le da miedo. Pues mire, no, no me da miedo, pero yo tengo claro que en mi vida yo no quiero vicios. Entonces a la casada que le digo, venga, me toma una cerveza. No, mire, yo tengo un compromiso primero antes que, para tomarme una cerveza lo puedo organizar, nos lo tomamos mañana, que yo le avise a mi esposo, que los niños queden bien, nos tomamos una cerveza. Chévere salir con mis amigos a tomar una cerveza. Pero pues yo dejo cuadrados mis cosas y luego voy y lo hacemos. Que me voy a tirar a la cascada, pero primero debo tener el mínimo de cómo debo nadar para saberme defender y no me voy a tirar a la maldita sea, no que me lleve con un chaleco que me ayude a flotar, siquiera para que el mismo río me alcance a llevar donde me puedan echar mano. Pero hay que tener un poco de discernimiento que viene de la vida espiritual, porque si no, nos dejamos llevar de cualquier cosa. Ahí donde usted habla de la palabra, Padre, quiero traer cuando Jesús le dice a Simón que no tenga miedo y que lance ¿cómo se llama? La red. La red. Y ellos han estado toda la noche tratando, y le dice como que lo voy a hacer porque tú me lo dices, pero ahí no va a pasar nada. Bueno, Marcela, ¿qué tal si tú compartes un poco la cita bíblica? Marcela, ustedes la ven que ya está ahí. Mira, ¿qué es lo que Marcela hace? Para que todo lo que ustedes están viendo pase en las pantallas, Marcela tiene aquí el control, el máster, y ella nos va a compartir la cita bíblica. Bueno, vamos a leer ese hermoso texto bíblico del Evangelio de Lucas, capítulo 5, del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestra red para pescar. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y abriéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Enséñale. Gloria a ti, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, entonces como comillas aquí, cuando hablamos de los evangelios, las palabras son? dichas por Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan en el Nuevo Testamento, decimos palabra del Señor, porque son las palabras de Jesús. Ok, Y muy bien. nosotros contestamos, Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, aquí aprendemos de todo. Y cuando hablamos de todos los libros del Antiguo Testamento o las cartas del Nuevo Testamento, decimos palabra del Señor y contestamos, Gloria a ti, Señor Jesús. Ve, palabra de Dios. Palabra de Dios. Y Síntesis, contestamos. síntesis, por favor. Te la- Que se note que estamos en vivo, que aquí no hay nada deseditado. Diga las cosas bien, porque todavía está viendo como loca. Explique bien. Bueno, entonces, en los evangelios, las palabras dichas por Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, decimos palabra del Señor. Contestamos, Gloria a ti, Señor Jesús. Y cuando estamos hablando, leyendo lecturas del Antiguo Testamento o nuestras cartas del Nuevo Testamento, decimos palabra de Dios, Y te contestamos, alabamos, te alabamos, Señor. Ok, ahora sí. Es muy importante estas declaraciones, ¿por qué? Porque como esto es espiritualmente fit, cuando usted va al gimnasio y está haciendo mal la técnica de una sentadilla, de un levantamiento abdominal, de brazo, lo que sea, hay que decirle, mire, así no porque te puedes estar malogrando. Pues muchas veces nosotros hemos sido católicos toda nuestra vida o cristianos de otra denominación, pero también cristiana, que sabemos que también está allí escuchando este podcast y entonces lo hacen de cualquier manera y entonces no, espere, hay una forma correcta. Decimos palabra del Señor porque sabemos que los evangelios se refieren directamente a nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces a Él nos referimos como palabra del Señor Jesús.
y los demás textos bíblicos decimos palabra de Dios, porque así es que reconocemos la Biblia según el orden canónico como palabra de Dios. Entonces, cerrando ese paréntesis para mejorar esa forma de entreno, continuamos. Entonces estábamos mirando el Evangelio de Lucas que el Señor le dice, rema mar adentro. O sea, boga mar adentro, vuelve mar adentro. Deja el miedo y vuelve a empezar. Que ese quizás es uno de los grandes miedos. Cuando he hecho algo y dejo de hacerlo por miedo. Y el miedo se confunde con pereza. Y la pereza viene a causa de la frustración que voy cayendo. O sea, yo inicié con gran expectativa. Al ver que no se dio, empecé a luchar un poco por intentar lograrlo, pero al ver que tampoco se da, voy perdiendo el deseo de hacerlo. Cada vez me esfuerzo menos por hacerlo. Ya no tengo la ilusión, pierdo la ilusión y como que voy bajando de una escala de tonos, voy perdiendo tono, 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 tono. Y va llegando el punto en que caigo como en una pereza, en un letargo, que se junta en el fondo que es con un miedo porque yo sé que no va a pasar nada. Pero Pedro dice una palabra, Señor, hemos bregado, hemos intentado toda la noche, pero en tu nombre, hoy voy a echar las redes, hoy voy a volverlo a intentar, o sea, voy a volverlo a hacer. Padre, que es mucho que uno escucha y muchas veces nos ha pasado, incluso a mí, el miedo a hacer, a emprender, porque el miedo al fracaso, el miedo a que si lo hago y no resulta, y si me meto en este proyecto y perdí todo, pero ahí Jesús nos está diciendo o nos está alentando a intentarlo y a volverlo a intentar porque Él nos va a prosperar y va a darnos lo que nosotros ni siquiera nos imaginamos Lo que nos atrevemos a pedir. a pedir. Es que lo que no hemos entendido es que, como dijo el técnico de la selección, perder también es ganar. Nosotros pensamos que perdimos porque no conseguí inmediatamente lo que yo quería. Pero si volvemos a nuestro estilo de vida fit, cuando usted va al gimnasio, usted los primeros 5 kilos, aunque se lo puede explicar un deportólogo o un entrenador, se pierden así. Rapidito. Usted pierde los primeros 5 kilos muy fácil. Con cambiar la comida y un poquito la rutina, el hábito de vivir, baja de peso. Pero cuando usted ya tiene comida más o menos saludable, cuando usted es una persona que más o menos se mueve, siga bajando pues de peso. Es ahí donde uno necesita saber confiar para poder actuar. Entonces, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para poder avanzar en medio de esto? ¿Cómo sigo aprendiendo? Y no solamente es que yo quería esto y lo conseguí de una, sino, Señor, tú me estás enseñando, me estás entrenando para cuando eso que yo estoy buscando lo tenga en mis manos, sepa cómo manejarlo. Así es, Padre. Y bueno, aunque es un poco complejo y difícil llevarlo a la práctica, sabemos que aquí vamos a fortalecer esos músculos espirituales y lo vamos a lograr de la guía de la palabra de Dios y con nuestro entrenador, el Padre Juan Carlos Jaramillo. Pues esa es la lucha, ¿no? Esa es la lucha. Pues no es más palabra de Dios. Bueno, antes de que continuemos, creo que es importante que definamos qué es miedo. La Real Academia Española nos dice que se puede definir como un sentimiento de angustia que se experimenta cuando hay un peligro o se piensa en él o se está real o imaginario. Esa es otra, ¿no? Que a veces son unos miedos que están solo en nosotros. El 95% de las cosas que nos preocupan nunca van a suceder, han dicho los psiquiatras. La gente se angustia y se angustia y se angustia, pero eso no va a suceder. Y son, imagínense, sentimientos que tenemos dentro. Pero vuelve y juega. ¿Por qué? Porque es que decimos, es que yo tengo que alcanzar esto. Entonces lo intento y como no lo alcancé, entonces ya, es un fracaso. Y no es así. Es que estás en un proceso de aprender. Si los que hoy sabemos montar bicicleta, porque nos caímos una vez, porque nos raspamos una rodilla, hubiéramos dejado de montar bicicleta o de montar moto, pues nadie montaría bicicleta, nadie montaría moto. Sí, así es. Pero simple. Pero como la idea, uno sabe, se va a caer. Y uno sigue, los que saben nadar, yo no sé nadar. Aquí lo tengo abiertamente, yo no sé nadar. Pero la gente que sabe nadar tiene que tragar agua para poder aprender a nadar. Si no, Tiene que chapalear bastante. exacto, si no, no sabrían cómo hacerlo. Entonces es muy importante entender que frente a las metas que tú te trazas, aunque no las puedas alcanzar de momento, hay un aprendizaje que tienes que saber adaptar y asumir en tu vida para poder llegar a lo que quieres hacer. Y que a veces nos empeñamos en ciertos proyectos que en últimas tampoco son para nosotros, Padre. Vuelve Y y lo juega, vemos como un fracaso. vuelve y juega. El don del discernimiento.
hasta dónde lo que estoy buscando es para mí y es necesario o no. Bueno, padre, regálenos Aquí ahí. tenemos, perdón, aquí tenemos 3 efectos Ujú. que el miedo hace mella en nuestra vida. Y al primero, el miedo paraliza. El segundo, el miedo alimenta las dudas. Y el tercero, y más peligroso, el miedo mata los proyectos que Dios tiene para ti. Ahí Marcela lo ha resumido de una muy buena forma. O sea, nos ha dado esas tres ideas. Repítelas, por favor. El miedo paraliza. Total. Segundo, el miedo alimenta las dudas. Tercero, el miedo mata los proyectos que Dios tiene para mí. Muy fuerte. Pero ¿qué dice la palabra de Dios frente al miedo? Miremos a ver qué más nos dice la Escritura. Bueno, vamos a leer un texto bíblico de Levíticos, capítulo 26, del 3 al 6. Lina, ¿nos puedes ayudar, por favor? Si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los ponéis en obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante, y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará vuestro país. Palabra de Dios. Muy bien, te alabamos, aprendí! Señor. Muy bien, ya aprendió Lina. Para eso se trata, para eso estamos aquí, para aprender. Pero miren lo curioso. Si andáis en mis decretos y guardáis mis mandamientos Pero los ponéis en práctica. y los ponéis en práctica, o sea, hay que andar y guardar los mandamientos de Dios poniéndolos en práctica. O sea, hay que leer la palabra, hay que creerla, hay que ponerla en práctica. O sea, lo que hablábamos en episodios pasados cuando Marcelo nos contaba que Samara sabía lo que Samara sabía lo que no se tenía que comer, pero ella dice lo quería comer. Dice, no, ahora no, después. Y hay gente que cree mucho en Dios, pero le cree más al miedo. Y busca refugios en brujos, en hechiceros, en talismanes, en nueva era, en angeliologías raras, en vez de buscar de Dios y de ir al Santísimo. Una vez vino una señora muy graciosa de la parroquia y me dijo, ay, padre, es que tengo ese problema, ya la asustaruña me le pasa a todos. Y yo le dije, vaya al Santísimo, y me dice, padre, ¿y eso y ya? No sabía. No, me dice, eso y ya. Como que si yo le hubiera mandado poco cuando le dije que fuera a la capilla del Santísimo Sacramento. Entonces, muchas veces nos pasa en la vida que no guardamos los mandamientos o que aunque los guardemos, no somos capaces de ponerlos en práctica. Ese dato es muy importante también. Ahí es donde está la clave, padre, para vencer el miedo. Escuchar la palabra y no solo escucharla e interiorizarla, sino también vivirla día a día. Y para vivirla día a día, padre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a nuestra comunidad virtual? Mucho. Leer la palabra. ¿Y qué más? ¿Tenemos Eucaristía todos los días? Exacto, o sea, primer paso, leer la palabra. Segundo, escuchar, vivir la Sagrada Eucaristía, sea de manera virtual. Ojo, no quiere decir que no tenga que ir a misa de manera presencial, pero por lo menos de semana que no te da el tiempo por el trabajo, no es que no le dé, sino que no le acomoda. Pero entonces que mientras que usted aprende a acomodar su tiempo para que le dé, pues por lo menos que de manera virtual usted no falte a la Sagrada Eucaristía y cada domingo, eso sí, si falta y no se negocia con nadie, usted va para misa, eso sí. Pero la lectura diaria de la palabra de Dios es lo mejor que puede hacer en la vida, pero nos También falta tenemos mucho. el Santo Rosario diario a las 8 de la mañana en la Sí, transmisión, también por Facebook y YouTube, que también es un ejercicio espiritual muy, muy fuerte para nosotros. Bueno, en general yo creo a todos los que nos están escuchando y que de pronto habrá quien está llegando por primera vez a este episodio y a este podcast. No se pueden perder toda la programación y todas las actividades que nos ofrece el Padre Juan Carlos Jaramillo, tanto en formación, tanto desde la Eucaristía y todo lo que subimos a las redes sociales diariamente. O sea que los invitamos a que si usted está llegando por primera vez a este podcast, pásese por YouTube, Facebook, Instagram, Padre Juan Carlos Jaramillo, y ahí podrá encontrar una guía para lo que usted está necesitando. Y bueno, nuestro entrenamiento espiritualmente fit.
Y en Spotify En también. Spotify. En Ojo. Spotify también encuentran estos podcasts de bendición y de crecimiento espiritual. Es muy importante que el Padre Juan Calderón y yo soy yo, pero con todo mi equipo de evangelización, que siempre estamos luchando por llevar palabra de Dios a estos nuevos lugares de evangelización, a este nuevo continente donde también hay que evangelizar, que son las redes sociales y esta nueva manera de vivir que nos ofrece la tecnología. Así es, padre. O sea que al miedo como la piraña mueca. ¿Cómo es? No le hace nada porque está mueca. Pues ahí está, ya saben qué hacer con el miedo, como la braña mueca, no le tengas miedo. Bueno, nos vemos en un próximo episodio el próximo martes, aquí en Espiritualmente Fit. fit. Que Dios los bendiga. Chao. Hasta pronto. Gracias por participar de este entrenamiento del martes. Fortalece tus rutinas con los episodios diarios que tendrás para seguir creciendo. Nos encontramos el próximo martes. Bendiciones.